El cómic es un medio con un potencial infinito y en esta oportunidad el maestro A.J. Martí nos hablará de su experiencia en el mundo del cómic, su experiencia creando y escribiendo y además por qué este medio es tan rico y puede contar historias fascinantes. No te lo puedes perder. Hola, soy AJ Martí, soy artista, escritor, director de arte y creativo de una agencia de publicidad local. También soy instructor de Adobe en Altos de Chabón, la escuela de diseño. Y nada, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Quiero antes que nada darle las gracias a todo el equipo detrás de la Maco Expo, a Leo, a Joyce, a toda la gente que hace la Maco Expo año tras año posible por haberme invitado. Y nada, estoy honrado de estar aquí. Vamos a comenzar con esto de una vez. ¿Cuáles cómics marcaron mi infancia? Turok, Son of Stone. Primero porque tenía dinosaurios y yo siempre he sido amante de los dinosaurios. Ahí de esos dinosaurios eran así como que aterradores y come gente. La serie completa, por alguna razón se encontraban fácilmente aquí. Tarzán, toda la serie de Tarzán, básicamente crecí con Tarzán. Por tercero te diría que Superman es el único, realmente como el único género de, nunca he sido muy fanático de género de superhéroes, pero Superman por alguna razón me resultaba bastante divertido de leer y era muy popular y en ese entonces, bueno, estamos hablando de que el centro comercial de la ciudad era el Conde. Y sí recuerdo la preciosa imagen de que esos talantines, los cómics los paraban en alambres, o sea, unos talantines de madera en alambre colgados por el dorso. Y habían docenas de puestos de ventas de cómics, o sea que tú solo te girabas la cabeza y veías lo que había ahí, lo que había salido, ¿no? Lógicamente, el cómic siempre ha tenido problemas, sobre todo para nosotros aquí, de la continuidad de las historias. Era muy difícil de uno conseguir mantener esa continuidad y mantener el interés en la historia. Y a veces uno se desencantaba y era pues entonces leer un solo ejemplar o un par de ejemplares que aparecían o que aparecían en desorden, porque aquí nunca ha habido como una distribución muy sólida de. Pero sí recuerdo que básicamente entre Turok, Superman y toda la serie de Tarzán definitivamente fueron los cómics que creo que más me marcaron, que todavía los leo. Ya no leo tanto Superman porque el género de superhéroe y yo no somos muy amigos, pero prefiero ya las historias de ya en novela gráfica. El formato de novela gráfica creo que vino a salvar mucho esto, el proceso de que el camino de nosotros conseguir historias, bueno, es normal que uno a veces se aleja un poquito del cómic porque pierde el interés, era muy difícil mantener la continuidad de las historias y entonces uno, bueno, como que perdió el interés de seguir encontrando los ejemplares, pero ya cuando aparece la novela gráfica, bueno, pues el proceso es diferente. Por otro lado, siempre me concentré desde que me gustaba el arte desde niño en escribir mis propias historias, así que por alguna razón como que no sé, me resultaba realmente más emocionante adentrarme en el proceso de yo crear mi propia historia. Realmente sí, esos son los cómics que creo. Ciertas tiras cómicas, también había mucha presencia de cómic en la prensa. En la prensa tenía formatos de suplemento full color con historias continuas que yo recuerdo estaba Spider-Man y también había una que otro de Disney. Disney hacía muy buenos cómics y recuerdo realmente que también hacía excelentes cómics realmente y eran realmente divertidos de leer, sobre todo para la mentalidad de un niño, ¿no? ¿Qué recuerdo de ellos? Lo que tengo más bien por ellos es un enorme agradecimiento
Mi fascinación por el cómic nació de manera totalmente natural y agradezco mucho a mis padres el hecho de que me hayan influenciado lo suficiente como para facilitarme la lectura. No era que me incentivaban, era una atracción natural la que yo sentía por el género, por ver esos cómics en esos Tarantines y por tenerlo en las manos, olerlo, leerlo. O sea, era una fascinación como que natural, así como por mi arte naturalmente. Tan pronto fui teniendo un poquito ya más de uso de razón, me empezó a interesar la idea de formar, crear, desarrollar mis propias historias. No era una posibilidad, lamentablemente, decirle a tus padres en ese entonces que ibas a estudiar arte o cómics, peor aún, era una locura, simplemente no era una posibilidad. Pero sí me siento sumamente agradecido porque siento un enorme respeto por el género. Soy de lo que celebro cada vez que el género es valorado. Los artistas detrás de él, los escritores y todo el paquete de gente que se necesita, y solamente hay que sentarse a hacer un cómic para entender la labor titánica que es lo que le digo a muchísima gente. Sí recuerdo mucho, como les dije ya, agradecimiento por mis padres haberme enseñado y haberme facilitado la posibilidad de conocer y de adentrarme en ese mundo. Era simplemente visto como una lectura atractiva para niños. Y totalmente me siento fascinado desde entonces por Turok y por Tarzán y por Superman y por todo lo que yo crecí leyendo, tuve la oportunidad de crecer leyendo. ¿Consideras que el cómic es un medio narrativo? El cómic es un medio narrativo, como lo es la pintura, como lo es la fotografía, como lo es el cine. Tienen todos mucho y todo en común. En el cómic tienes la facilidad y de utilizar sus herramientas propias del género, ya sea imágenes y palabras y la combinación para narrar historias, para hacer arte secuencial, es decir, un arte cuyo objetivo es contar una historia a través del uso de imágenes y de palabras. Así que sí, total y absolutamente el cómic es un medio narrativo, es el medio, yo diría, por lo menos para mí, siempre ha sido el medio narrativo por excelencia. ¿Qué describiría como narrativa visual? Narrativa visual es para mí toda narración, como dice su palabra, como dice su nombre, que se hace con el apoyo principal de imágenes. Es decir, el cómic es una combinación de ambas. Puede tener ambas y puede ser simplemente narrado visualmente sin necesidad de textos o con muy poco texto. Así que entiendo que narrativa visual es el desarrollo de una historia o de una parte de la historia. No tiene necesariamente que ser la historia entera, por supuesto. Es algo más similar a lo que hacíamos con el cine mudo en principio, luego vino el sonido y aportó más a la experiencia. Es la forma de tú contar una secuencia, una historia o escenas en particular utilizando únicamente medios visuales, diría que con el menos texto posible, que de hecho es una de los fuertes del cómic, en la parte en la que el escritor se sienta valga la redundancia, escribir una historia, desarrollarla en textos e imágenes en combinación con un equipo de trabajo y con un dibujante. La idea en el cómic es que se diga todo lo más posible con la ayuda de las imágenes y menos texto posible. Sería lo ideal. Lo que yo veo aquí un poco difícil es el hecho de que normalmente, hasta donde tenemos entendido, la historia nace de un escritor y hay muy pocos dibujantes que se quieren adentrar en entender la experiencia de desarrollarse y fortalecer la experiencia de aprender, aunque no escriban y no sea la escritura su fuerte, hay que entender la forma, hay que entender el medio completo. Entiendo que un entintador, cualquiera que le guste trabajar y formar parte de un equipo de un cómic, para hacer un cómic, tiene que dominar todos los aspectos porque es un poco difícil para un dibujante
sentarse a ver cómo lo pongo, sentarse a pensar en cuestión de armar una página o una secuencia visualmente sin texto si no tiene el dominio de la historia completa. El escritor puede asignar y dejar unas cuantas espacios, unas cuantas viñetas de lujo para que el dibujante se bote, como decimos aquí, y exprese un poquito su arte libremente y diga, esta parte la vas a desarrollar de esta forma. Pero yo creo que es importante que el escritor participe, el dibujante participe en la receta completa. Definitivamente debe de participar en la receta completa, porque de eso depende que haya esa fluidez, esa naturalidad de la historia se sienta a través del dibujo y en combinación del dibujo y del texto. No sé si me doy a entender. Usualmente hay libros buenísimos y mucha ayuda en todas partes, porque creo, de nuevo, insisto, lo puedo insistir suficiente, de que cualquier persona que le guste, ya sea dibujar o solamente que es normalmente el encanto del cómic, todo el mundo dice, yo quiero dibujar mi propio cómic, yo quiero dibujar mi propio, nadie dice, yo quiero escribir mi propio cómic. A mí personalmente casi nadie me lo dice, todo el mundo me dice básicamente, quiero dibujar mi propio cómic, quiero hacer mi propio cómic. Bueno, pero te sentaste a escribirlo, tienes que sentarte a escribirlo, porque por más bien que vayas a hacer una secuencia, necesitas entender, desarrollar una historia desde cero. Y el cine necesita del cómic, porque el cine necesita un storyboard para visualizar la película completa, y el cómic mismo necesita un storyboard para tú visualizar el cómic completo. Es decir, el storyboard y las bases, los fundamentos de desarrollar la historia es la misma, y mientras más los domines, aunque no sea escribir tu fuerte, sepas cómo se desarrolla una historia, entiendas lo que es un ritmo, cómo mantener el ritmo narrativo, entiendas los tiempos, entiendas los personajes, cómo fortalecer los personajes a través de ciertos detalles del diseño, a lo mejor que no necesariamente eso tiene que salir de la cabeza del escritor, no sé si me voy a entender. Pero sí, definitivamente la narrativa visual incluye, aunque no tenga texto, va a incluir el texto. No sé si me voy a entender. Creo que de una forma u otra la narrativa visual debe de ser la experiencia, la escena, la viñeta, una escena completa, una historia entera que quieras hacer, quizás basada en dando siempre la prioridad a las imágenes, pero el texto siempre de una forma u otra va a apoyar y va a reforzar el contenido. Lo mejor del cine, lo mejor de la fotografía, lo mejor del arte, todo junto en uno. La forma de la narración, sus sonidos, sus características, el arte en sí, en cada página, cada viñeta, hacer una mini obra de arte en sí. El cómic es un cine en pedacitos, si tú lo quieres decir así. Tiene todas las herramientas posibles, necesarias para transportar a cualquiera y sumergirte en un universo de personajes y todas las posibilidades de crear lo que quieras. Si eres una persona creativa, si tienes necesidad de contar historias, si tienes la necesidad de que se te ocurrió algo y ese personaje sigue recurrente en tu cabeza y de alguna forma lo quieres expresar y tienes esa necesidad de contar esa historia, siempre le insisto a toda la gente que me pregunta lo mismo, no importa cómo esté dibujado, lo que importa es cómo esté escrito, es el guión, es la historia en sí, los personajes en sí, lo que va a hacer a tu historia inolvidable. Lo puedes hacer en 3D, lo puedes hacer en 2D, lo puedes hacer con un iPad, lo puedes hacer con una tablet, lo puedes hacer a lápiz y a carboncillo. No importa la forma, que hay muchísimos cómics ahí de palitos y que son fantásticos, fabulosamente escritos. El cómic tiene absolutamente todos los medios necesarios para que una persona que se sienta lo suficientemente creativa para vomitar, perdóname la palabra feísima, pero es la que es, vomitar creativamente toda esa rabia emocional y esa pasión que siente por contar una historia. Creo que el cómic tiene absolutamente todo eso y más, la satisfacción de hacer un trabajo que no mucha gente tiene la paciencia realmente de terminar. Agradecemos enormemente al maestro A.J. Martí por haber sacado de su tiempo para compartir con todos nosotros en esta Mako Expo Online. Esperamos que estos consejos y esta experiencia del maestro A.J. sirvan para enriquecer a toda la comunidad conectada y les exhortamos a que no se pierdan todo el contenido de esta Mako Expo Online.